Estudiantil del APG-SEC de la Universidad Nacional de Córdoba. Como saben, este evento está siendo transmitido por Google Meet, así que les sugerimos que vayan dejando sus preguntas y comentarios, así los leemos al finalizar la presentación. Continuamos con el taller que está siendo dictado por la ingeniera Sonia Isabela López Kovacs. Así que te damos la bienvenida, Sonia, y cuando quieras puedes arrancar con la presentación. Vale. Muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todos. Y bueno, el taller de hoy trata sobre lo que se llama CCUS o Carbon Capture Utilization and Storage. ¿Okay? La presentación de hoy está constituida básicamente por 5 puntos, que es lo que sería el dióxido de carbono o CO2, que es el CCUS y a veces se llama CCS. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. El CCUS en la transición energética y en el oil and gas. Luego, ¿qué procesos incluye el CCUS y los proyectos que hay de CCUS y CCS actualmente? ¿Vale? Comenzando con lo que es el dióxido de carbono. Como todos sabemos, el dióxido de carbono está constituido por lo que sería una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Está presente en la atmósfera y cumple una labor muy importante en lo que es el ciclo de vida tanto de las plantas, de los animales y sobre todo en el proceso de fotosíntesis. También el CO2 en muy pequeñas cantidades no afecta, pero en grandes cantidades sí puede ser peligroso. Y uno de los principales actividades o industrias que más emiten CO2 son todas las industrias que tienen que ver con la producción de combustibles fósiles, así como las industrias relacionadas con el cemento, el carbón, etcétera, que son unas de las que hoy en día están más inmersas en todo lo que tiene que ver con la disminución de las emisiones de CO2. Vale. ¿Qué es el CCUS y CCS? El CCUS es lo que se denomina la captura de carbono, la utilización o uso del carbono, por eso la U, y luego el almacenamiento. Bueno, que todas estas siglas están en inglés. También se puede conocer como la captura de carbono y el almacenamiento. Esto aplica más que todo a lo que sería la industria del oil and gas, ya que la industria del oil and gas en muchos casos no se ocupa de lo que sería el uso y la utilización del carbono. ¿Vale? Esos básicamente así es conocido en los procesos CCUS o CCS. O sea que a veces pueden oír CCUS y otras veces CCS. Y la única diferencia entre uno y otro es que no está la U, que la U es el uso y la utilización de ese CO2. Hoy en día el proceso de CCUS o CCS forma parte o tiene un rol importante de lo que sería la transición energética, ya que está incluido como uno de los elementos key para esta transición, ya que lo que permite es almacenar estas emisiones de CO2 que tenemos hoy en día en la atmósfera en el subsuelo y también en muchos casos poder utilizar ese CO2 que tenemos en exceso para otros usos y reconvertirlo. Entonces, hoy en día muchos de nosotros oímos este término CCUS, CCS. ¿Por qué? Porque la industria del oil and gas o la industria petrolera se está cambiando a una industria energética y una industria que es baja en emisiones de carbono. Como ya les he nombrado anteriormente, el CCUS forma parte de lo que sería la transición energética y por ello cumple un rol importante en esta reducción de estas emisiones de CO2. O sea, el CCUS no es que va a reducir las emisiones, sino que el CCUS contribuye a que esas emisiones sean mayores en la atmósfera, ya que parte de estas emisiones se almacenan en el subsuelo o se convierten en otros subproductos. Luego, el CCUS
está implícito o forma parte de lo que sería tanto del upstream en el oil and gas, ya sea en el midstream del proceso, en la parte intermedia, ya sea entre los que serían los procesos donde el transporte del CO2 y en el downstream, que sería la parte de la refinación. ¿Vale? Ya entrando más en tema con lo que sería el CCUS y el CCS, es importante ver algunas definiciones y conceptos, porque, ok, podemos decir mucho lo que es el CCUS, CCUS, pero es bueno distinguirlos, ¿no? Hay uno de los términos que se oye mucho, que es el carbon sequestration, que no es más que el almacenamiento de carbono en el subsuelo, ¿no? Luego, como les dije anteriormente, el CCS, que es la captura del carbono y el almacenamiento. Luego el CCU, aquí el CCU lo que sería es la captura del carbono y la utilización. Aquí no está implícito el almacenamiento como tal. Esto es porque de repente la industria a la que hace objetivo este CCU no es la industria del oil and gas, por ejemplo, en el cual que es mucho más factible poder conseguir un acuífero salino o reservorios de petróleo y gas depletados en donde poder almacenar este CO2 que se tiene en exceso. Entonces se podría aplicar más a industrias como la de la construcción, cementeras, etcétera. Y luego tenemos el término de CCUS, que ya lo nombré anteriormente, que es la captura del carbono, la utilización o uso y el almacenamiento. Y como se ve, el CCUS, de una forma u otra, implica el CCS y el CCU. ¿Vale? Luego tenemos el CO2 EOR, es decir, que el CO2 en muchos casos, y de hecho se está aplicando actualmente, se utiliza también para recuperación mejorada del petróleo. Y luego tenemos otro término que también se está usando mucho, que es el carbon neutrality, que es lo que se quiere es, lo que significa es tratar de estar que los procesos sean neutros de carbono, es decir, que las emisiones sean lo menor posible. Y esto se logra ya sea no produciendo el CO2, que eso en muchos casos hoy en día es imposible, y la otra es haciendo el almacenamiento de ese CO2. El CCUS como tal no es una tecnología nueva. Ya esta tecnología ya viene años atrás que se está usando, sobre todo en la industria del oil and gas. Ya hay proyectos que se han comenzado desde los años 1970 inyectando el CO2 en la industria del petróleo y como todo ha tenido sus picos y sus valles. Pero actualmente está teniendo mucho más relevancia con toda esta cuestión de la transición energética. Más adelante en una lámina les voy a mostrar cómo ha sido esta evolución de los proyectos de CCUS y CCS en los años, cómo han ido creciendo y disminuyendo con el tiempo. ¿Okay? Luego ya entrando en lo que es estos procesos CCUS y CCS en la transición energética y dentro del oil and gas, como vemos en esta lámina, el CCUS forma parte de uno de los componentes de la transición energética. O sea, dentro de la transición energética hay 4 pilares, vamos a llamarlo así, que es lograr una mejor eficiencia en los procesos, inclusive en el consumo energético, ya sea en todos estos procesos de la construcción, de la energía, en todas las industrias en general, en la aviación, etcétera. Luego está las energías renovables, que son las que están tomando cada vez mayor relevancia, ya que estas cada vez son más sostenibles y son más limpias y son por lo general cero emisiones de CO2 o muy bajas emisiones de CO2. En esta están la eólica, la solar, los biocombustibles, las energías del océano, las hidráulicas, la biomasa, entre otras. Luego, otro pilar está cambiar las fuentes de energía, por ejemplo, en el caso de cambiar el carbón, que todavía hay países que utilizan mucho el carbón como fuente de energía primaria,
cambiarlo, por ejemplo, por el gas natural y utilizar el CCUS. Aquí vemos cómo entra en juego dentro de la transición energética el CCUS. Y otro de los pilares dentro de la transición energética están lo que se llama el almacenamiento de energía, las baterías, los carros eléctricos, etc. Y bueno, por supuesto entra en juego en todo esto el hidrógeno, que ya lo vimos en el taller pasado. Como dije, les dije anteriormente, el CCUS forma parte de todo este mix en el que se quiere lograr esta transición energética para lograr que una reducción en las emisiones del CO2 en el ambiente y por ende también reducir la temperatura a nivel mundial, ¿no? Por eso el CCUS está dentro de lo que es el Acuerdo de París y lo que se quiere lograr es que para el 2050 muchos países, sobre todo países europeos, ya tienen el commitment o ¿cómo es que se dice? El reto, el acuerdo de llegar a cero emisiones para el 2050 para poder mantener que la temperatura del planeta no suba a 1.5 grados más. Entonces, por eso el CCUS forma parte de todo este tratado y de estas tecnologías para reducir las emisiones de CO2. Luego, por supuesto, con la inclusión o el mayor protagonismo de las renovables dentro de la fuente de mix energético, mientras se sigan produciendo combustibles sólidos, se van a seguir dando estas emisiones de CO2 y por eso, para poder descarbonizar y reducir esas emisiones de CO2, son importantes los proyectos de CCUS. También a través del CCUS se obtiene el hidrógeno azul, es decir, con el CCUS se produce el hidrógeno azul a través del gas natural, como lo vimos en el taller pasado, se produce a través del gas natural, a través del reformado del metano como tal, y luego el CO2 que se produce en ese proceso para producir el hidrógeno, ese CO2 se almacena y ahí es donde entra en juego los procesos de CCUS. Luego el CCUS no solamente es importante en las empresas del oil and gas, sino también en toda la industria del acero, del cemento, de los petroquímicos, que también emiten una gran cantidad de emisiones de CO2 al ambiente. En esta gráfica, es una gráfica que la tomé de Wood Mackenzie, aquí está la referencia. Aquí vemos cómo estas son las emisiones de CO2 y cómo cada uno de estos, esta es la emisión de CO2 global y cómo cada uno de estos colores representa la forma de reducir este CO2 para llegar al acuerdo del año 2050 de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. En los colores azules que vemos aquí en esta área, representan todos los procesos de CCUS, o sea, los procesos de captura de carbono y la remoción de carbono a través de procesos de CCUS. Y aquí pueden ver cómo estos procesos de CCUS y captura de carbono juegan un rol importante para lograr esta reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. En esta gráfica pueden ver, que es lo que les llegué a comentar anteriormente, ven desde el año 2002 cómo han sido los proyectos de CCS, ¿vale? Ya sea operativos, en construcción, en estado avanzado de desarrollo o en estado empezando a desarrollarse, que es el color verde, que es este de aquí, cómo ha sido su distribución con respecto al tiempo. Vemos que en el 2010 ha tenido un pico, sobre todo ha tenido cierto protagonismo 2010, 2011, 12, luego ha decaído hasta el 2016, donde se ha perdido cierta interés, porque también los proyectos de CCUS tienen cierto impacto económico, sobre todo a nivel de inversiones, que se requieren grandes inversiones,
Pero luego vemos que a partir de 2017 hasta el año pasado han ido aumentando el desarrollo de proyectos CCUS a nivel global. ¿Y esto por qué? Porque esto forma parte de todo este proceso de transición energética y de acuerdos que se tienen en los diferentes países para poder lograr esta reducción de las emisiones de CO2. Ya entrando en tema con la industria del oil and gas, para que la industria del oil and gas pueda contribuir y se pueda hacer una industria baja en emisiones de CO2, tiene puede hacer varias cosas, entre ellas sería reducir las emisiones en sus operaciones de producción en los campos petroleros y de gas. Luego, reducir el flaring, o sea, la quema de gas al ambiente, porque esto contamina mucho y genera mucho CO2. Cambiar el carbón por gas natural en muchos de sus procesos para que estas reducciones, para que el CO2 sea mucho menor, las emisiones a la atmósfera. Invertir en renovables, en la que hoy en día muchas de las empresas de oil and gas, sobre todo las grandes, están invirtiendo en renovables para diversificar su portafolio. Luego también está en producir hidrógeno, ya sea el hidrógeno azul a través de los proyectos CCUS o el hidrógeno verde. Y también participar en proyectos de CCUS. Como ven, dentro del oil and gas, los proyectos de CCUS forman una parte importante dentro de su portafolio y proyectos a considerar dentro de esta transición energética. Esta lámina creo que se las presenté en el primer taller, en donde les mostraba que las empresas petroleras, para moverse dentro de esta transición energética, se mueven en este recuadro que vemos aquí, que es como un recuadro como más gris clarito, en donde hay varias opciones en lo que pueden diversificar para hacerse más, reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera, que son invirtiendo en las renovables, que serían solar, en la eólica, en los biocombustibles, en lo que serían los carros eléctricos, en el hidrógeno y también en el CCUS. Como ven, el CCUS forma parte de lo que sería como un pilar importante para las empresas del oil and gas hoy en día en esta transición energética. ¿Y por qué es importante? Porque aparte de esto, las empresas del oil and gas tienen la pericia y la experticia de poder identificar los reservorios, los acuíferos salinos o potenciales zonas donde poder almacenar este CO2. Adicionalmente, determinar la cantidad de CO2 a almacenar, ver los riesgos y todas esas capacidades, ¿no? Y bueno, y de que cuenta también actualmente con la infraestructura, ya sea los pozos, las tuberías, etcétera. Ok, ya entrando en describir lo que es el proceso per se como tal del CCUS. El CCUS, el proceso como tal, es como bien dice cada una de sus siglas, la captura del carbono, ¿vale? El transporte o la utilización del carbono y el almacenamiento del carbono. En este gráfico se ve de una forma esquemática. Aquí tenemos la fuente de donde se produce el carbono, ya sea industria del cemento, del acero, del oil and gas, lo que sea, cualquiera que emita CO2. Luego esto se captura, hay varios métodos para capturar este CO2. Esto se comprime y se puede transportar ya sea a través de camiones, que en este caso se transporta a través de camiones o tuberías, y se puede almacenar o se puede utilizar. ¿Sí? Aquí vemos el mismo gráfico, pero ya explicado de un poquito diferente. O sea, está la captura del carbono, aquí el transporte, que puede ser a través de tuberías o el barco. Está el uso, que hoy en día el CO2 se usa tiene mucha aplicabilidad, no solamente en la parte de construcción, también en la parte petroquímica, etcétera. Y el CO2 se puede almacenar, ya sea en onshore y offshore. ¿Okay? Obviamente hay menos casos offshore, pero
sí se tienen identificados casos de almacenaje de CO2, tanto en onshore como en offshore. Aquí, en el caso anterior, vimos en lo que es el proceso de CCUS, y en este caso es el proceso de CCS. La diferencia es que en este no destaca el uso del CO2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una infraestructura costa afuera, offshore. Tenemos que se captura el carbono, ¿vale? Ya sea de la industria de la energía, de lo que sea. El carbono se comprime, se transporta a través de tuberías y aquí se almacena directamente ya sea en los reservorios de gas depletado, acuíferos, o se puede utilizar para recuperación mejorada de petróleo. Como ven, en este caso es un caso de CCS donde no se tiene la rayita, por verlo así, de la utilización del CO2, ya sea porque no se tiene la infraestructura cercana para poder desviar ese CO2 a otra industria o fábrica para poder procesarlo. En cuanto a la captura del CO2, la captura del CO2 se puede hacer directamente en los puntos donde se genera el CO2 como tal, o sea, directamente en las industrias se puede crear un mecanismo para poder capturarlo, o se pueden hacer directamente a través de lo que se llama el DAC o el Direct Air Capture, que es como se ve aquí en este dibujito, son unas hélices que permiten capturar ese CO2 de la atmósfera. ¿Okay? Este es uno de los que tiene más proyección actualmente. El problema que tiene hoy en día es que es un poco costoso, pero cada vez se están haciendo más tecnologías para poder desarrollarlo y que sea más accesible para poder implementar a gran escala. En cuanto a la utilización o uso del CO2, ¿vale? Aquí tenemos en esta imagen, aquí se captura y pasa directamente a lo que sería la utilización o usos. O sea, el CO2 se puede aplicar ya sea en la industria petrolera, en lo que sería la recuperación mejorada de petróleo, en el EOR, para poder sobre todo obtener mejores producciones de los campos de petróleo, o para otra serie de procesos en los que se puede reconvertir o no ese CO2, como vemos en esta imagen. O sea, el CO2 lo podemos utilizar en la industria química o de los combustibles, ya sea para producir metanol, fertilizantes, polímeros. También se puede utilizar en la parte de comida y bebida, como las bebidas carbonatadas, o sea, la Pepsi-Cola, Coca-Cola. Luego para paquetes de comida, colorantes. En la parte de construcción de materiales de construcción, ya sea para el concreto, y bueno, como ya les nombré anteriormente, para la recuperación mejorada de petróleo e inclusive para usos médicos. Ok, en cuanto al almacenamiento o secuestro suena como feo, el almacenamiento del CO2. O sea, el almacenamiento del CO2, como les nombré anteriormente, lo que significa es ese CO2 que se ha capturado poder ser almacenado en básicamente en un reservorio o en un sitio en el subsuelo en el que este puede quedar almacenado y no haya problemas de fugas ni problemas de fugas ni otro tipo de problemas que ese CO2 se quede ahí en el subsuelo. Ese CO2 almacenado puede estar, como les dije, en reservorios, ya sea en onshore como offshore. Para ello, bueno, se utilizan también las tuberías y plataformas offshore para poder inyectar este CO2 en estos reservorios. Uno de los cosas más importantes a considerar en el almacenamiento del CO2
y donde juega un papel importante, ya sea los geólogos, los geofísicos, inclusive los ingenieros, pero en este caso es la caracterización geológica de estos reservorios, ya que como les comento, es importante tener un buen sello en estos reservorios que impida que este CO2 se nos vaya a filtrar o que hayan fugas, ya que esto puede ser peligroso, ya que puede contaminar posibles acuíferos que tengamos en formaciones superiores o que se nos vaya a la superficie, y eso es lo que no se quiere. Entonces aquí juega un papel muy importante los geólogos y los geofísicos en la caracterización de estos reservorios, e inclusive también para determinar el potencial que se puede almacenar en ellos como tal, porque es importante estimar este potencial de almacenamiento. El CO2, para poder almacenarlo, tiene que estar en condiciones supercríticas, es decir, aquí vemos la diagrama de fase del CO2. El CO2, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, puede estar en estado gaseoso, cuando estamos a bajas presiones y altas temperaturas. Puede estar en estado sólido, cuando estamos a altas presiones y bajas temperaturas. En estado líquido, si estamos entre temperaturas entre menos 50 y 25 grados centígrados y presiones intermedias, pero para poder almacenar este CO2 tiene que estar en esta zona, en una zona supercrítica. O sea, tienen que darse estas condiciones para que este CO2 pueda tener las condiciones ideales y pueda ser almacenado en el subsuelo. ¿Vale? Aquí, como ven, en estado líquido es lo mejor para que este CO2 pueda ser transportado a través de las tuberías. Y bueno, y en el estado gaseoso es como lo vemos, como lo encontramos en la atmósfera. ¿Okay? Y aquí, entrando en lo que serían el almacenamiento de este CO2, el almacenamiento de CO2, hoy en día lo que más, o donde más se conoce y se tiene más experiencia, es en formaciones salinas, ¿vale? O sea, en acuíferos salinos, en reservorios de petróleo o gas, básicamente de gas depletados, ¿vale? Donde ese gas que ocupaba este reservorio, al ser extraído, ocuparía ahorita ese volumen, el CO2, y en los unminable coal seams, que son estas formaciones aquí, que son mucho más someras, donde también se pueden inyectar para almacenar el CO2. Ahora, de acuerdo también se está investigando a ver el potencial de almacenaje del CO2 en formaciones basálticas y en organic rich cells. Otra de las cosas donde también a mí me parecía un desafío, pero sí se puede, es que se puede almacenar el CO2 en carbonatos. O sea, no hay muchos casos, creo que hay uno o dos, realmente creo que el reservorio se llama algo así como Pandora, no estoy muy segura, pero sí se puede almacenar en carbonato. Es más retador, pero sí se puede. En este mapa pueden ver donde ya tienen mapeado, por verlo así, y suena redundante la expresión, pero tienen ya mapeado las posibles zonas que son prospectivas y no prospectivas para almacenar este CO2. Como ven, las zonas naranjas son zonas altamente prospectivas para almacenar CO2. Entonces vemos que hay buena parte en Estados Unidos. Hay también algo en Perú, algo en Venezuela, en esta parte también. O sea, hay ciertas partes identificadas y en África, pero también hay muchas zonas que no son no prospectivas. Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta, ya que
por eso mucho del desarrollo de estos proyectos CCUS y CCS depende de esta potencial de almacenaje que hay en cada país. Luego, como parte de la utilización, de otro de los procesos de utilización del CO2, es para el EOR o recuperación mejorada de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se inyecta a través de un pozo inyector ese CO2, o sea, sería algo así parecido a cuando inyectamos agua, pero en este caso vamos a tener tres zonas, es decir, la zona de CO2, una zona miscible donde este CO2 se nos va a mezclar con este petróleo, y aquí esto va a contribuir a que este petróleo se desplace hacia los pozos productores. Hay proyectos hoy en día que ya se está implementando esta inyección de CO2 para recuperación mejorada a nivel mundial. No sé si lo tengo en la presentación, si no se los puedo hacer llegar de todos los proyectos de EOR que hay a nivel mundial de CO2. Luego, entrando en temas de los proyectos CCUS y CCS, aquí en este gráfico podemos ver que a nivel mundial son todos los proyectos que hay. Estos incluye los proyectos existentes y planeados, o sea, o que están en vísperas de hacerse, ¿vale? Por ejemplo, vemos que mucho del desarrollo de CCUS está centrado en Norteamérica. ¿Por qué? Porque esto está en función de que Norteamérica tiene un alto potencial de almacenamiento. También hay grandes cantidades de proyectos de CCUS en Europa, y esto es motivado también por todo este proceso de transición energética que hay actualmente, en donde el movimiento es un poco más fuerte en Europa como tal. También en la parte de Asia-Pacífico vemos que hay grandes cantidad de proyectos de CCUS como tal, y en menor cantidad en el Medio Oriente. Pero esto probablemente vaya a cambiar porque en lo que sería el Medio Oriente están también muy interesados en todo este tipo de tecnología, inclusive para almacenar CO2. En lo que sería en América del Sur y Central hay mucho menos proyectos. Bueno, de hecho solo hay uno registrado, pero bueno, probablemente esto pueda ir cambiando con el tiempo. Aquí vemos, en este mapa se ve básicamente lo que está coloreado en azul, serían los proyectos de CCUS y CCS que hay actualmente desarrollados, ¿vale? Esto es la parte de Europa, América del Norte y Canadá. Aquí tenemos la parte de Asia, junto con Australia, y esta parte de Brasil que tiene un proyecto. También dentro de aquí, fíjense que se habla de hubs y clúster. ¿Por qué? Porque en muchas zonas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, lo que hacen es tratar de hacer alianzas entre diferentes proyectos de CCUS para poder utilizar las tuberías que tengan en común para poder así optimizar los costos y transportar ese CO2. Por ejemplo, pónganse que hay uno en una ciudad de Holanda, por decir un caso, y luego se quiere conectar otro que está en Alemania. Entonces, si están relativamente cerca y tienen una tubería relativamente cercana, pueden utilizarla para transportar ese CO2 y quizá utilizar el mismo reservorio para almacenar el CO2. O sea, les dije Alemania y Holanda como un caso como tal, pero a esto es lo que se refiere con los hubs y clusters, que muchos de ellos hacen alianzas para formar así un clúster y poder desarrollar los proyectos de CCUS. Ya viendo lo que sería a futuro el desarrollo de los proyectos de CCUS, aquí vemos, bueno, de una proyección del 2021 hasta el 2030, y vemos cómo estos proyectos de CCUS
van a ir tomando cada vez más protagonismo y se van a ir implantando cada vez más. ¿Por qué en estos años del 2021 a 2030? Porque del 2021 a 2030, en este periodo de tiempo, es cuando el hidrógeno azul, que es el que se produce el gas natural y en el que el CO2 se almacena en el subsuelo, es cuando va a tener más protagonismo. Y porque, claro, todavía el hidrógeno verde no ha tenido suficiente desarrollo para que tenga protagonismo en estos 10 años siguientes. Entonces, como ven, los principales, en este gráfico se ven los principales países donde van a haber estos desarrollos de CCUS. Como se ve, el que tiene mayor desarrollo es Estados Unidos, ¿vale? Luego le sigue el Reino Unido en Europa y luego el resto de Europa. ¿Por qué? Porque Europa tiene un acuerdo muy fuerte para lograr lo del el acuerdo del París y llegar al cero emisiones netas para el 2050. Por eso muchos de estos desarrollos se centran en Europa. Luego le sigue Holanda, Australia en menor medida y luego el resto de los países. ¿Vale? Luego aquí en esta gráfica se ve la capacidad por captura por el tipo de industria, porque como se ve, no solamente la industria petrolera es la mayor productora de CO2, eso no es así. Son muchas las empresas que producen CO2, en eso están todas las empresas generales de energía, incluyéndose las que producen carbón. Por ejemplo, Alemania todavía una de sus principales energías primarias es el carbón. Luego la industria química, las refinerías, la industria de fertilizantes, las de cemento, la industria de etanol, todas estas son grandes contribuyentes de esta producción de CO2. Entonces, como ven, esto todavía de aquí al 2030 se prevé un gran desarrollo de estos proyectos de CCUS y bueno, básicamente en Estados Unidos y en Europa como tal. En esta gráfica quería mostrarles que en el año 2020, lo que es de marzo a septiembre, esto lo pueden encontrar en esta referencia, que es el Instituto de la Energía, en el Internacional de la Energía, se ve el desarrollo de los proyectos de CCUS a nivel mundial. Aquí pueden ver los acuerdos a los que se han llegado para estos diferentes proyectos de CCUS. Como ven, aquí está Equinor, que es una de las empresas petroleras a nivel mundial. Tenemos varios acuerdos, ya sea, por ejemplo, en Noruega, en Europa, en Singapur. O sea, son todos estos acuerdos que se han hecho, no solamente en las empresas del oil and gas, sino en diferentes empresas para lograr estos proyectos de CCUS, para que vayan calando y se vayan desarrollando progresivamente. Lo que implica el interés que se tiene en poder y la proposición de todo a nivel mundial de poder lograr esta reducción de las emisiones de CO2. Creo que les tenía una lámina aquí, y ahora déjenme buscarla. A ver. Quería compartir y no sé qué las hice. Era un resumen. Esta. Que se me coló. Vale, cuando vi esta lámina, la verdad que me gustó mucho y creo que explica de forma resumida todo lo que es el proceso de CCUS y en el que engloba tanto el CCU como el CCS. ¿Vale? Aquí vemos cómo
se captura el carbón, el carbono, el CO2, y entonces esto ya lo podemos secuestrar o almacenar, ¿vale? En los reservorios, o lo podemos utilizar, ¿vale? Si esto lo utilizamos, pueden haber dos métodos, ya sea que lo convertamos, este CO2, ya sea a través de mineralización, de forma biológica o química, para conseguir estos subproductos, ya sea las bebidas carbonatadas, para la industria de la construcción, estos biológicos para cultivos de algas, polímeros, etcétera. Y si no lo convertimos, o sea, si no hacemos procesos adicionales, se puede usar para la desalinación o para recuperación mejorada de petróleo. Inclusive también ya hay algunos papers en el que se está estudiando la inyección del CO2 para sistemas geotérmicos, como en vez de utilizar como fluido el agua, se puede utilizar el CO2, ¿vale? Entonces, cuando vi esta lámina, la verdad que me gustó mucho porque de una forma sumarizada explica los diferentes procesos de todo el CCUS e incluye el CCU y el CCS. Bueno, chicos, todo lo que tenía para presentarles hoy. Realmente todos estos procesos de CCUS son un poco más amplios, pero bueno, es como una especie de resumen de todo esto y cómo entra todo el proceso de CCUS en lo que es la transición energética y dentro de la industria del petróleo y el gas. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda. Bien, Sonia, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a dar un lugar, un espacio de 10 minutos para leer comentarios o preguntas que quieran realizar los asistentes. Acá tenemos una pregunta. Luisina Gaspanelo dice: muchas gracias, Sonia. Mi consulta es: ¿cómo se genera la transformación del dióxido de carbono obtenido a partir del dispositivo Direct Air Capture, DAC, en su estado supercrítico para su inyección al subsuelo? Bueno, el proceso como tal tendría que buscarlo para podértelo explicar como tal. O sea, tú dices en el Direct Air Capture se captura ese CO2, ¿vale? De la atmósfera y luego a cierta condición de presión y temperatura puede ser transportado en las tuberías para poder ser almacenado o utilizado para otros usos o enviado para otro tipo de industria como tal. No sé si quedó clara la respuesta o más o menos. Sí, dice, perfecto, gracias. Y si hay otra pregunta. Les voy a enviar a través del Student Chapter el correo, todos los proyectos que hay de EOR y de CSUS a nivel mundial, porque tengo un listado y creo que es bueno que lo tengan por si acaso. Sí, buenísimo. Se lo voy a enviar. Lo que pasa es que en aras del tiempo a veces es muy difícil poder presentar toda la información, pero sí, se los envío para que lo tengan. Eso nunca está de más. El de mejoramiento en energía geotérmica también está muy interesante. Vale, lo voy a buscar, sí. Bueno, hay mucho agradecimiento por los mensajes ahí del Meet. Si no hay más Gracias. preguntas, Cualquier bueno, para cosa, si cerrar tienen entonces. alguna otra pregunta, la pueden hacer a través de ustedes, si necesitan y luego si está en mis manos, se los contesto. Yo no soy una especialista en todo este tema. O sea, manejo parte, pero no todo. Y en lo que pueda ayudar o enviar paper o lo que sea, se los envío. Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, como decía usted, que son métodos costosos por ahora, pero por ejemplo, en la industria petrolera, cuando tenemos que hacer la reinyección a los reservorios, ¿qué parte del presupuesto
más o menos abarca hacer esa práctica? ¿Es caro o vale la pena o A ver, cómo pero se maneja? ¿tú te refieres a la recuperación mejorada o, No, o sea, la parte de reinyectar el CO2 en los reservorios, o sea, en la roca, digamos. o sea, como reinyección para recuperación mejorada? No, para el almacenamiento. Es caro porque o sea, son instalaciones, necesitas capturarlo, luego toda la infraestructura. ¿Qué porcentaje es? La verdad no lo sé. No te sabría decirte cuánto representa. Por eso es que muchas empresas llegan a hacer estos clústeres o alianzas para poder compartir ciertos gastos de estos, ¿no? Claro. Bien. Además, hola, buenas tardes. Por otro lado, tengo entendido, no sé, me corregí, Sonia, que también se suele hacer con la sísmica 4D o time Ujú. lapse, que es como ir registrando la sísmica año a año en la zona donde ya se descubrió, ya se definió el reservorio donde se va a capturar el dióxido de carbono. Se va registrando cada 1 o cada 2 años para ir viendo cómo va siendo almacenado esto con distintos tipos de Claro. anomalías, de amplitud y demás. Y eso, desde el punto de vista sísmico, también lleva su costo, que es bastante elevado. Claro, porque hacer sísmica cada cierto tiempo, o sea, que sería la 4D, o sea, porque ¿cuál es uno de los mayores riesgos del almacenamiento del CO2? Es que no haya fuga. Porque, y bueno, y todas las reacciones que puedan haber en el subsuelo, ¿no? Porque dependiendo de la composición del reservorio, pueden haber una serie de reacciones con el agua y el CO2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estas fugas se tienen que ir monitorizando, porque una de las cosas que se quiere es evitar este CO2 que vuelva nuevamente a la atmósfera. Entonces, claro, como tú bien dices, Agustina, entonces, claro, con toda la sísmica, todas las plantas de compresión como tal que se necesitan, lo hace un poco más costoso. Pero bueno, hoy en día, de hecho, me pareció haber visto que a medida que que el impuesto al carbono, al CO2, sea más alto, va a ser cada vez más rentable que sean mejor los proyectos CCUS. No sé si me entienden. Hoy en día en Europa el impuesto al carbono es bastante alto. Hay países que, por ejemplo, pagan, como Suecia, creo que son $137 la tonelada de CO2. Luego la Unión Europea tiene un costo de 56 dólares la tonelada de CO2. Los países de América es mucho más bajo, creo que Argentina y Brasil no, ¿cuál es la otra? Colombia, creo que son $5 por tonelada de CO2, pero a medida que este costo del impuesto al carbono sea cada vez mayor, los proyectos de CCUS van a ser más rentables, o sea, van a tener un poco más de atractivo, ¿no? Sí, Ahora en también, realidad entiendo que en vez de pagar el impuesto, mejor lo almaceno para o cambiar la plata y de paso estoy ayudando sí, al mundo, digamos, a la atmósfera. bueno, ahora si a ver vamos a meter también el CO2 debajo en el subsuelo, tampoco no es que sea lo mejor, ¿no? O sea, dependiendo si vamos a hablar para el cambio climático, lo mejor es reducir las emisiones de CO2, o sea, producir menos. Producir cosas que te produzcan menos CO2. Sí, sí, totalmente. Eso sería lo ideal. Claro, pero mientras estamos en esta transición y obviamente los combustibles fósiles van a ser necesarios todavía por muchos años. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, sobre todo en toda la cadena de valor de plásticos, de muchas cosas que se producen que vienen de los combustibles fósiles. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, la semana pasada vimos todo lo que tiene que ver con el hidrógeno tiene un papel importante en la transición energética y también un papel clave de aquí al 2050, pero el hidrógeno no va a sustituir el 100% todo el mix de energía. Se prevé que sea nada más el 20% de aquí al 2050. Y del hidrógeno no vas a sacar la ropa, por ejemplo, y cosas así, o sea, todavía, y si se ve
en el mix de energía de aquí al 2050, el gas natural tiene un papel muy importante, al igual que el petróleo. El petróleo menos que el gas natural, pero todavía lo siguen teniendo. Entonces, claro, todas estas tecnologías son importantes de aquí al futuro para poder ayudar a compensar y reducir estas emisiones de CO2. Gracias, Agustina, por tu comentario. De nada, gracias a vos. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces te agradecemos nuevamente, Sonia, por tu presentación y le agradecemos también a los asistentes por participar y los esperamos en el cuarto y último encuentro de este taller, que es el jueves 16 de septiembre y es el de energía geotérmica. Vale. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, chicos. Chao, muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias. Les envío la información de los proyectos. Sí, por favor. Vale. Gracias. Gracias.